Bueno, Bueno, Gastón, pues, ¿cómo estáis? bien, ¿y tú? Oye, sabéis, tengo un problema con una prueba de metodología cualitativa. ¿Me podía ayudar? Ya, pues yo leo los textos, pues, hermano. Ya, mira, hermano, yo creo que para empezar, es bueno partir con un texto de alguien que se llama Raymond Iván, que ellos escribieron sobre la pregunta de investigación. Y acá te anoté como unas características, después te voy a pasar los apuntes. Porque uno siempre mira en menos la pregunta de investigación, siendo que es como lo inicial del trabajo o lo más simple, pero en realidad es como un proceso muy complejo porque tu trabajo va a depender de esa pregunta. Entonces, si la formulas mal, todo tu trabajo digamos que no va a funcionar. Entonces realmente una parte que siempre la gente mira menos, pero no debería ser así. Por ejemplo, acá aquí para comenzar buen un trabajo es necesario que la pregunta de investigación no necesariamente sea 100% satisfactoria, porque uno siempre quiere que sea perfecta y no, la pregunta de investigación no debe ser perfecta. También puede que sea provisional, porque a lo largo de que tú lleves a cabo la investigación, la pregunta puedes ir moldeándola hasta cierto punto, claro está, pero la puedes ir moldeando. Otro punto a destacar es que la pregunta de investigación eh, nos permite conocer igual procesos sociales y la idea es que trates como de acotarla, tú tratar como de sintetizar la pregunta a qué es lo que quieres buscar. Entonces, de esa manera yo creo que tu pregunta podría ir como bien encaminada. Bueno, siguiendo, te recomendaría pasarte a un texto de Amanda y Paul que hablan sobre la codificación de los datos, porque obviamente tú haces tu pregunta de investigación, pero no la haces de la nada, po. La haces en base a datos, que es lo que tú vas a observar. Y la codificación es como ponerle cierta etiqueta a los datos, por decirlo de alguna forma. Es como asignarle etiquetas, características o algo por el estilo. Y entonces tú eso después lo resumes, o sea, los clasificas en categorías y posteriormente en subcategorías. Obviamente, cuando ya tienes como todo esto armado y vas a interpretar los datos, hay que ser cautelosos en el sentido de que no vayas como con tus prejuicios o pretensiones a analizar los datos porque los puedes condicionar. Además, el proceso de codificación deja afuera varios elementos, por ende, lo mejor es que seas muy cauteloso con tus prejuicios y con toda esta construcción. Bueno, esa parte de las maritas. Bueno, siguiendo este mismo hilo, te recomiendo seguir con flores porque los fenómenos al fin y al cabo son pluridimensionales y por ende hay muchas formas de analizarlos y la codificación no es uno de ellos porque al fin y al cabo es como para categorizarlos. Por lo cual flores, el texto de flores te va a ayudar a cómo analizar los datos. Sin embargo, Flores destaca que hay un problema con los métodos de análisis que se les mira, por decirlo de alguna forma, mucho en menos a los tipos de análisis quali, porque su literatura es como o muy pobre o la ven muy compleja, muy complejizada, porque sí, es muy compleja los análisis quali, por ende a los autores no les gusta mucho indagar en ellos y si no indagan mucho en ellos la producción no es tan amplia. Pero bueno, las críticas de estos dos últimos autores que presenté las voy a hacer más adelante con el siguiente texto. Después te recomiendo el texto de Juliet Straub, que habla más específicamente, onda más en las categorizaciones. La primera es la categorización abierta, que de hecho lo abordamos un poco en los textos pasados, donde habla cómo a los fenómenos se le agregan una etiqueta o una categoría, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aquí tenemos fenómenos, después de esos fenómenos hay conceptos, le agregamos en categorías, pero también esas categorías tienen propiedades y dimensiones, por lo cual también, como se nos indicó en el texto pasado, hay que tener cuidado con nuestras propias suposiciones que vienen antes de la investigación. Ahora pasemos a la siguiente codificación. Luego seguiría la codificación axial, donde las propiedades y dimensiones que mencionamos anteriormente hay que entrelazarlas con categorías. Y eso es como muy complejo, por lo cual de categorías pasamos a subcategorías en la codificación axial. Sin embargo, como vemos, tenemos como algo bien denso y algo como muy complejo. Por ende, siempre es como complicado empezar a analizar las subcategorías, porque piensen que dentro de las subcategorías nace de todo esto. Entonces se nos recomienda utilizar un marco conceptual para poder analizar esta, además de tomar un paradigma, para que de esta manera, tomando un paradigma, se te será mucho más fácil tener una interpretación respecto a los datos a las subcategorías. Finalmente, el texto termina con la codificación selectiva,
el cual se nos dice que ya no se pueden agregar ni más dimensiones ni más propiedades. Sin embargo, sí vamos a realizar una revisión a los conceptos y categorías, tal vez para redefinirlos o para tal vez formular otra cosa. Al fin y al cabo, todo lo que formulamos aquí era, por decirlo de alguna manera, se podía cambiar, era susceptible a cambio. Entonces no va a haber problema con eso. Así que ahora voy a presentar las críticas a los últimos tres textos. Oye, Gastón, ¿y cómo se relacionan todos estos conceptos? Yo te lo explico con un ejemplo. Toma por ejemplo que la pelota es el fenómeno. No es que tienes divisiones, cada como parte de la pelota es el concepto. Si se fijan, la pelota tiene como unos puntitos, como unos tumultos. Esos como tumultos vendrían a ser las categorías. No es que tiene como dentro de los tumultos, tiene como suciedad, como puntos negros. Eso vendrían a ser las subcategorías o subpropiedades y dimensiones correspondientemente. Ya haciendo una crítica a los últimos tres autores, quise guardármela para ahora porque encuentro que este último texto, que habla más específicamente de la categorización y todo eso, encuentro que es como, por así decirlo, sintetiza mucho mejor los últimos dos textos. Y no quiero sonar como hater con los demás actores, con los demás autores, perdón, pero encuentro que este último texto como que sintetiza todo y los otros como dos textos anteriores lo encuentro como innecesario, o al menos en mi percepción. Una vez ya aprendido esto, puedes ya como elegir el método que tú quieras como para realizar tu investigación, ya sea el grupo de discusión o la entrevista. Yo prefiero el grupo de discusión porque encuentro que el autor de ese texto destaca mucho la importancia del habla y la fuerza que tiene, ya que al fin y al cabo a través del habla se expresa el orden social que hay. Además de que en el grupo de discusión las personas no se deben conocer, y me gusta mucho porque el moderador debe, como él, el moderador como que no lidera el coso, él como que guarda silencio y espera y fomenta la iniciativa de los demás. Entonces me prefiero eso a que la entrevista. Igual para nada estoy menospreciando a la entrevista. Es un método muy flexible también que deja ajustar muchas preguntas y además que el texto de la entrevista habla mucho de la metodología cual y habla bastante en comparación al resto de textos, así que también te lo recomendaría. Ya, Gastón, gracias. De nada, hermano. Me salvaste.